Mi cuñada me eliminó de las fotos familiares en el viaje que yo patrociné, pero ahora está en la ruina porque le dejé la cuenta de su habitación de lujo sin pagar. Siempre he sido una persona generosa, sobre todo con mi familia. Desde que me casé con Javier, he tratado de integrarme lo mejor posible con sus parientes, a pesar de que su hermana, Laura, nunca me ha visto con buenos ojos. Ella siempre me ha considerado una advenediza y ha hecho lo posible por hacerme sentir excluida en las reuniones familiares. Este año, había trabajado arduamente y decidí regalarle a la familia de Javier un viaje a un lujoso resort en la playa. Quise hacer este gesto como una forma de fortalecer los lazos familiares y disfrutar de un merecido descanso. Cubrí todos los gastos, vuelos, alojamiento, comidas e incluso actividades recreativas. Me entusiasmaba la idea de verlos felices y relajados, alejados de la rutina diaria. Desde el principio, la organización del viaje fue un desafío. Elegí cuidadosamente el destino, buscando un lugar con opciones de entretenimiento para todos. Coordiné con la agencia de viajes y personalicé los itinerarios para que cada miembro de la familia disfrutara de la experiencia al máximo. Sin embargo, Laura fue la que más exigencias puso. Primero, insistió en que necesitaba una suite de lujo porque no estaba acostumbrada a compartir habitaciones con cualquiera. Luego, criticó la selección de restaurantes y actividades, alegando que no se ajustaban a sus estándares. Yo, con tal de evitar conflictos, accedí a pagarle una habitación especial. Javier me decía que ignorara sus comentarios, pero me resultaba frustrante ver cómo convertía un gesto amable en una razón para quejarse. El día del viaje finalmente llegó, y todos parecían emocionados. Llegamos al resort, un lugar paradisíaco con vistas espectaculares, piscinas cristalinas y un servicio de primera categoría. Me sentía feliz de haber organizado algo tan especial para la familia, aunque Laura apenas me dirigió la palabra. La primera noche, organizamos una cena en uno de los restaurantes exclusivos del hotel. Mientras todos conversaban y brindaban, noté que Laura apenas me miraba. Incluso cuando intentaba incluirla en las charlas, respondía de manera cortante. Javier, notando mi incomodidad, trató de aliviar la tensión cambiando de tema, pero para mí ya era evidente, mi esfuerzo por agradarle nunca sería suficiente. Me fui a dormir con un sabor agridulce. Quise pensar que la actitud de Laura mejoraría con los días, pero una parte de mí sospechaba que su desdén hacia mí solo empeoraba. Y lamentablemente, no estaba equivocada. El viaje comenzó con normalidad, y a pesar de los constantes comentarios de Laura sobre lo que se podía mejorar, traté de disfrutar al máximo. Sin embargo, algo me llamó la atención al revisar las redes sociales durante el viaje. Laura había subido varias fotos con el resto de la familia en diferentes lugares del resort, pero en ninguna aparecía yo. Fue algo sutil al principio, pero luego noté que en todas las fotos grupales donde yo había estado presente, simplemente me había eliminado o recortado. Intenté no prestarle demasiada atención al principio, pero al ver más publicaciones, me di cuenta de que la omisión era intencional. En una de las fotos tomadas en la playa, donde yo claramente estaba al lado de Javier, Laura había recortado la imagen de manera que solo aparecían ellos dos. En otra, en la cena que yo había organizado y pagado, escribió un comentario agradeciendo la hermosa velada en familia, como si yo ni siquiera hubiera estado allí. Lo más impactante fue descubrir que había utilizado herramientas de edición para eliminarme por completo en algunas imágenes grupales. Se tomó el tiempo de hacerme desaparecer digitalmente. Esto me dejó perpleja y dolida. ¿Cómo alguien podía ser tan descaradamente mezquino? Intenté confrontarla de manera sutil, haciendo un comentario en una de sus publicaciones: «Hermosa foto. Me alegra haber estado allí con ustedes». Pero en cuestión de minutos, mi comentario fue eliminado, y Laura me bloqueó de sus redes sociales. No podía creerlo. Me sentí indignada, pero también sorprendida por el descaro de Laura. No solo había ignorado mi presencia en el viaje que yo misma había financiado, sino que además intentaba borrar cualquier rastro de mi existencia. Javier, al notar mi malestar, trató de calmarme asegurando que su hermana siempre había sido así, pero en ese momento, su indiferencia solo me enfureció más. Para empeorar las cosas, otros familiares comenzaron a comentar las publicaciones de Laura, elogiando el gran esfuerzo de Javier por organizar el viaje. Nadie mencionó mi contribución. Parecía que la estrategia de Laura para hacerme invisible estaba funcionando a la perfección. Aquella noche, mientras miraba el reflejo de la luna en el mar desde el balcón de mi habitación, sentí una mezcla de tristeza y enojo. Me había esforzado por hacer algo bonito para la familia de mi esposo, y en lugar de recibir gratitud, me estaban borrando deliberadamente.
Fue en ese momento cuando supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Podría haberlo dejado pasar, podría haberme hecho la desentendida, pero sentía que era una falta de respeto monumental. No solo había financiado el viaje, sino que además me estaban ignorando deliberadamente. Hablé con Javier al respecto, y aunque él trató de calmarme diciendo que así era su hermana, no podía dejarlo así. Durante toda la noche pensé en la mejor forma de responder a la situación. Sabía que Laura no tenía dinero suficiente para pagar su habitación de lujo, ya que siempre presumía de vivir por encima de sus posibilidades y depender de la generosidad de otros. Así que decidí darle una lección que no olvidaría. Al día siguiente, fui discretamente a la recepción del hotel y solicité cancelar la tarjeta que había dejado como garantía para su suite. Me aseguré de que el hotel no me contactara por ningún motivo y de que la cuenta quedara únicamente a nombre de Laura. Luego, le envié un mensaje: espero que hayas disfrutado de tu estancia. Por cierto, la cuenta de tu habitación ya no está a mi cargo. Que tengas un buen día. No recibí respuesta inmediata, pero sabía que pronto la tendría. Al cabo de unas horas, me llegó un mensaje de Laura, cargado de furia y desesperación. No puedes hacerme esto. No tengo cómo pagar esta cuenta. ¿Qué se supone que haga? Sonreí mientras leía su mensaje. Finalmente, Laura tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. No me sentí culpable, porque si ella había decidido borrarme de sus recuerdos del viaje, lo lógico era que también se hiciera responsable de su propia estancia en el hotel. Laura intentó llamar a Javier para que intercediera por ella, pero él, cansado de su actitud, se negó a involucrarse. Finalmente, tuvo que acudir a sus padres, quienes, hartos de sus constantes abusos, le dijeron que resolviera sus problemas sola. Así, Laura descubrió de la peor manera que la ingratitud tiene un precio. No pasaron ni 2 horas cuando Laura irrumpió en el área de la piscina, donde yo disfrutaba de un cóctel con Javier. Venía furiosa, con su teléfono en la mano y el rostro rojo de ira. «No puedes hacerme esto», gritó, sin importarle que otros huéspedes estuvieran presentes. ¿Hacerte qué?, pregunté con fingida inocencia. Acabo de enterarme de que la cuenta de mi habitación no está pagada. Me exigen el pago completo de inmediato o me desalojan. Oh, lo siento mucho. Pensé que no querías nada de mí, considerando que ni siquiera existo en tus recuerdos del viaje. La cara de Laura palideció. En ese momento, se dio cuenta de que su desprecio había tenido consecuencias. Intentó manipular a Javier, pero él solo le respondió que debía hacerse responsable de sus acciones. Al ver que no recibiría ayuda de nadie, intentó discutir con el personal del hotel, pero ellos fueron claros: la cuenta debía pagarse en su totalidad de inmediato. Sin más opciones, Laura comenzó a llamar a sus amigos y conocidos, rogando por dinero, pero todos le dieron la espalda. Los demás huéspedes, intrigados por el escándalo, observaban la escena con disimulo. Yo, por mi parte, simplemente sonreí, disfrutando la justicia que el destino le había reservado a Laura. Presa del pánico, Laura corrió hasta la recepción para intentar negociar, pero la administración del hotel fue inflexible. Le explicaron que la suite de lujo tenía un costo elevado y que debía pagarlo al instante o enfrentarse al desalojo inmediato. Sin otra opción, Laura empezó a suplicar. Prometió que en cuanto regresara a casa pagaría la deuda, pero nadie creyó sus palabras. El personal del hotel le ofreció una alternativa: podía mudarse a una habitación estándar, más económica, si pagaba al menos una parte de la deuda. Sin embargo, Laura no tenía ni siquiera ese dinero, pues había gastado todo en compras y lujos innecesarios durante el viaje. Las lágrimas no tardaron en aparecer en su rostro. Se dirigió nuevamente a Javier para que intercediera, pero él, visiblemente molesto, simplemente le recordó que había sido su actitud la que la había llevado hasta esa situación. Su desprecio y arrogancia finalmente le pasaban factura. Después de múltiples intentos fallidos de conseguir ayuda, Laura se vio obligada a entregar algunas de sus pertenencias de valor, como su bolso de diseñador y joyas, para cubrir parte del monto adeudado. El hotel, al ver su desesperación, accedió a un acuerdo temporal, pero dejó claro que si no pagaba el saldo restante en un par de días, tomarían acciones legales. Al final, Laura no solo perdió su suite de lujo, sino también la dignidad con la que había llegado al resort. En cuestión de horas pasó de creerse superior a ser la protagonista de un escándalo bochornoso que todos recordarían por mucho tiempo. La pesadilla para Laura no terminó cuando abandonó el hotel. Avergonzada, tuvo que regresar a casa con una deuda que no sabía cómo pagar. La historia del escándalo en el resort se esparció rápidamente entre sus conocidos y familiares,
y pronto todos supieron lo que había ocurrido. Sus amigos, que solían acompañarla en su estilo de vida de apariencias, comenzaron a distanciarse. Nadie quería asociarse con alguien que no podía sostener sus propios lujos. Intentó justificar lo ocurrido, culpando al hotel, a la administración e incluso a mí por haberla traicionado. Pero la verdad era evidente, había vivido por encima de sus posibilidades y ahora enfrentaba las consecuencias. Sin ahorros ni respaldo financiero, Laura tuvo que vender más de sus pertenencias para poder cubrir la deuda que el hotel aún le reclamaba. Sus preciadas joyas, bolsos y ropa de diseñador comenzaron a desaparecer poco a poco. Para empeorar su situación, la relación con sus padres y su hermano también se deterioró. Javier, cansado de su actitud manipuladora, se negó a seguir ayudándola. Sus padres, por su parte, le dijeron que debía aprender a ser responsable y que no podían seguir rescatándola cada vez que se metía en problemas. Sin apoyo, Laura tuvo que enfrentar una realidad que nunca imaginó. Por primera vez en su vida, estaba realmente sola. Con la presión de las deudas encima, Laura intentó buscar empleo, algo que jamás había considerado antes. Sin embargo, su falta de experiencia laboral y su actitud arrogante la hicieron fracasar en varias entrevistas. Pasó de rechazar ofertas de trabajo porque no eran lo suficientemente buenas para ella a postularse desesperadamente en cualquier lugar que le ofreciera estabilidad económica. Mientras tanto, yo observaba desde la distancia. No sentía placer en su desgracia, pero tampoco sentía lástima. Laura había jugado con fuego durante años, menospreciando a quienes la rodeaban y abusando de la generosidad de los demás. Ahora, finalmente, tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con el paso de los meses, Laura desapareció del radar social. Dejó de presumir en redes sociales, de asistir a eventos y de hacer comentarios despectivos sobre los demás. Algunos decían que se había mudado a un lugar más modesto, otros que finalmente había conseguido un empleo en una tienda de ropa. Lo cierto es que Laura ya no era la misma, y tal vez, solo tal vez, había aprendido una valiosa lección sobre humildad y gratitud. Después de todo lo sucedido, tuve tiempo para reflexionar sobre la importancia de establecer límites. Durante años, había intentado ganarme el respeto y la aceptación de Laura, incluso cuando sus actitudes hacia mí eran irrespetuosas y despectivas. Me había esforzado por integrarme en la familia de Javier, pero me di cuenta de que no debía forzar una relación con alguien que no me valoraba. Laura había aprendido su lección, aunque de la peor manera. Ahora, sin sus lujos y sin el apoyo incondicional de su familia, tuvo que enfrentarse a una vida completamente diferente a la que estaba acostumbrada. Su arrogancia había sido reemplazada por humildad, aunque su orgullo le impedía admitirlo abiertamente. Algunos familiares aún le tendieron una mano, pero ya no con la misma disposición de antes. Por mi parte, entendí que la generosidad no significa permitir que los demás se aprovechen de ti. No me arrepentía de haber organizado el viaje ni de la lección que Laura recibió. Aprendí a valorar más a las personas que realmente me apreciaban y a no gastar mi energía en aquellas que no lo hacían. Javier y yo fortalecimos nuestra relación después de lo sucedido. Él comprendió mi postura y reconoció que, en el pasado, había sido demasiado indulgente con las actitudes de su hermana. Desde entonces, nuestra convivencia con la familia cambió, los encuentros eran más sanos, sin la constante toxicidad de Laura. A veces, las personas necesitan tocar fondo para entender el valor de la humildad y la gratitud. No sé si Laura alguna vez me pedirá disculpas, pero tampoco la necesito. Mi vida continuó sin rencores, solo con la certeza de que, finalmente, puse límites y me di mi lugar. Y eso, para mí, fue la verdadera victoria. Años después, Laura seguía llevando una vida mucho más modesta. Aunque nunca tuvimos una conversación sobre lo sucedido, sus interacciones conmigo eran ahora más reservadas y respetuosas. En las reuniones familiares, ya no trataba de sobresalir con sus comentarios mordaces ni de menospreciarme. No éramos amigas, ni lo seríamos nunca, pero al menos el equilibrio se había restablecido. Por mi parte, aprendí que no siempre se obtiene gratitud de quienes ayudas, pero lo más importante es saber proteger tu propia paz. La lección que Laura recibió también fue un aprendizaje para mí. Hay personas que solo entienden los límites cuando enfrentan las consecuencias de sus actos. Y yo, finalmente, aprendí a decir basta.